Mira, Carlos, bienvenido a este espacio. Gracias por conectarte en los Cones Live, que hoy está cerrando la primera temporada y la verdad que ha sido una experiencia muy interesante y ha surgido de este nuevo escenario en el que el tiempo y los espacios nos cambiaron y bueno, decidimos nosotros buscar nuevas formas de interactuar con nuestras personas. Pero fíjate, yo quiero comenzar, Carlos, comentándote algo que me ha pasado a mí. Yo he estado en momentos en los que, mira, yo he competido, por ejemplo, para ganarme un puesto de trabajo o para ganarme un negocio, eh, incluso para poder conseguir un socio en un negocio. Y, o sea, yo me he dado cuenta que probablemente no reúno, desde el punto de vista lógico, algunos de los requisitos que esas personas pueden estar solicitando para eso. Pero la actitud con la que yo he enfrentado esa entrevista, esa reunión, ese negocio, me ha permitido salir airoso, salir seleccionado. ¿Qué tan importante es la actitud para Carlos Saúl Rodríguez? Bueno, en principio, saludos a la gente que tiene la gentileza, porque yo creo que le debemos a la gente el agradecimiento que nos quieran escuchar y que tengan esa actitud de apertura y de consideración para ti, Luis, y para mí. Bueno, fíjate para que tú veas lo que yo te voy a contestar esa pregunta de forma un poco más extensa y más filosófica. Nosotros en la vida hemos recibido un mandato de tu mamá, de tu papá. Ese mandato que fue, tienes que tener un título. Estudia para que tengas un título, porque mi mamá pensaba que si tenía un título tenía más chance. La gente te dice, tienes que hacerte un currículo. Y entonces la gente llenaba la carpeta de cursos y sacaban fotocopias. Calidad total 1, calidad total 2, calidad total 3. ¿Se Excel acuerdan? 1, Okay. Excel 2, Sí, imagínate. Excel 1, Excel. Porque la gente te preguntaba, ¿manejas computadora? ¿Tú manejas Excel? ¿Manejas PowerPoint? Y ¿manejas Word? O sea, entonces la gente, no, sí. Cónchale, porque sí, porque aquí hay que manejar, tú sabes, computadora. Entonces tienes que tener algunos conocimientos digamos, de micro, de computadoras. Y también te decían, tienes que tener contactos, porque el capital son las relaciones. Entonces tienes que tener contactos y hay muchos que antes de existir Facebook anotaban y tenían Su agenda. como una agenda de contactos. Ajá. De manera que entre más contactos tenía, más chance tenía de resolver los problemas. Entonces tenía contactos, tener clientes, mientras más clientes tengas y acumular experiencia. Mientras más años tuvieras, entonces años. Por ejemplo, yo tengo un poquito más años que tú en esto, entonces se supone que acumular años es el tener el título, tener contactos, tener labia, tener relaciones, tener dinero y unos ahorros, porque, bueno, quién sabe cuándo se presentan las situaciones, hay que tener un dinero. De manera que todo el mundo se pasó la vida, ya tengo el título, el currículo, la experiencia, tengo unos ahorros, y de repente viene, por ejemplo, el COVID-19 y te encierran en la casa y entonces tú dices, bueno, ¿y para qué me sirve el título más o menos? Y la experiencia, ¿para qué? Porque es que resulta que nos orientaron a tener un método para producir plata, para producir dinero, no para hacernos millonarios, sino para resolver la vida, pero en realidad era un método, y el método lo aprendimos en la universidad, otros lo aprendieron de otro. Mira, fulano me enseñó a manejar, a tener experiencia con audiencia, a dictar una conferencia, me enseñó, me dio unos tips, ¿verdad? Entonces uno aprendió.
y aprende a hacer las cosas de una manera determinada. O sea, dicho de otra manera, nos centramos en el método y no en la actitud. O sea, adquirir el conocimiento, el procedimiento. Incluso no sé si tú has recibido alguna solicitud de alguien que te dice, mira Luis, tú no das talleres para ser conferencista. Sí. A mí me han preguntado. Entonces le digo, yo no doy esos talleres porque en realidad yo te voy a enseñar a ser como yo soy. Y en realidad el objetivo no es que tú seas como yo soy. Y en realidad a mí nadie me enseñó. O sea, tuve experiencia, Claro. pero es que no aprendí un método, sino que uno aprendió. Afortunadamente fue así. Entonces, el método era lo que te permitía. O sea, la gente decía, tengo esta experiencia. En el tema de la tecnología, el método empezó a ser cuestionado de manera muy rápida porque la tecnología, el avance tecnológico hacía que la versión 1 ya no era suficiente porque apareció la 2 y luego apareció la 3 y apareció el 4 y apareció el 5, así hasta que la gente entendió que no era aprender la 1, la 2, la 3, sino tener la capacidad de asimilar el 3, sacarle el mayor provecho posible en el tiempo que corresponde y estar abiertos para el 4. O sea, que no se apegaron al método, no se pegaron a la versión 1, 2, sino que se abrieron. Y yo creo que ese va a ser un factor muy importante ahorita. Entonces, el método cautivó a la gente, atrapó a las personas y toda la gente empezó a trabajar sobre la base del método. Y evidentemente, como decía nuestro gran filósofo Aristóteles, cuando no hay crisis, hasta la ignorante produce plata. O sea, cuando no hay crisis y todo fluye, es cuando la gente, el tema es ventas, sacaba cualquier tarantín, cualquier cosa y se vendía. Se vendía, claro. Se vendía. Entonces, no importaba el método, o sea, no importaba, sino que cualquier método funcionaba. Hoy en día, entonces estamos en que la diferencia no está en el método. Primero, que el método que la gente tiene no le sirve. Claro. Que hoy en día se está hablando de que el cuestionamiento es que el tipo que vende dice, bueno, es que ya yo vendía era puerta a puerta. Bueno, yo no puedo ir a puerta a puerta. Bueno, yo vendía era que yo hacía unas reuniones tipo Stamp Home o tipo la gente de Avon Cosmetics. Ajá. Sí, entonces hacían las reuniones con la coño, pero no puedo reunirme. Entonces no puedo reunirme. Hacíamos una venta directa. Ya no es el esquema. Y entonces ahora cómo se vende y cómo se va a vender, no sabemos cuál es el método. Entonces hay dos cosas que van a ser muy importantes. La primera es la capacidad creativa, es decir, la capacidad que tiene una persona de poder generar un nuevo esquema. Y la segunda es la capacidad adaptativa, es decir, la capacidad de que tú puedas asimilar el esquema y le puedas sacar provecho. Pero ahí fíjate, pueden haber limitaciones. Ahí quiero interrumpirte, Carlos Saúl, porque tocaste un punto muy importante. Y yo creo, tú hablaste al principio de lo que me comentabas de las creencias, ¿no? Las creencias familiares, ese sistema de creencias, esos mandatos que están insertados como cassettes o como información en el disco duro. Claro. Y fíjate, ahí con respecto a la creatividad, ya que hablaste de eso, o sea, ¿qué tanto afectan esas creencias al desarrollo de la creatividad? Porque yo siento que a veces las personas se quedan con lo que ellos creen de sí mismos y no con lo que pueden llegar a ser. ¿Qué tanto afecta entonces las creencias a esa creatividad que tú mencionas? Sí, entonces vamos a tener dos cosas de las que has planteado. El tema de la actitud y el tema de las creencias. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú frente a un escenario en el que todo se mueve y el método, primero, el método te hace igual, porque si tú tienes un método para vender con un protocolo de venta y un sistema de visitas y tienes que llenar, a veces incluso hay vendedores que tienen que llenar un formulario al final, saludé, no saludé, le pregunté, chequeé las existencias, y tal, firma la broma y le lleva al supervisor, mira, aquí están las 10 visitas, aquí están los informes de los 10, o sea, les enseñan un protocolo. Hoy en día el protocolo se acaba, entonces, ¿qué ocurre? Que el tema está en que la persona tiene que crear, pero ¿cuál es la actitud ante un esquema en el que no te dicen qué es lo que tienes que hacer, sino que lo tienes que inventar?
Y entonces la gente es como cuando la mayor parte funciona en la mayor parte de los casos. Llegan a un equipo de ventas y le preguntas cuál es el catálogo, por ejemplo, cómo es el sistema de visitas, cuántas personas, cuántos negocios tengo que visitar, Me dan los cómo debo clientes hablar, cuando me dan los clientes o yo los busco. Entonces más o menos te dan un protocolo de trabajo. Mira, esta es la ruta, estos son los clientes, aquí están señalados, tienes que llenar este formulario y la gente siente tranquilidad porque más o menos tiene un método. Hay la actitud, evidentemente, siempre la actitud va a marcar una diferencia, pero el tema es que hoy por hoy la actitud entonces va a ocupar el puesto más importante, porque es que el problema está en que cuando tú tienes un método, el método representa el 80% y un 20% es tu estilo, tu forma, el agregado que tú le das, el plus, o sea, además tú eres simpático, le llevas un caramelo al cliente, o sea, el 20%. Hoy en día no sabes si hay ruta o no va a haber ruta, no sabes qué cliente vas a visitar, no sabes cómo es el esquema. O sea, la actitud es el 80% frente a la creatividad y la actitud frente al desafío y la adaptación va a ocupar el 80%. Es decir, el que no tenga la capacidad de crear y no tenga la capacidad, por lo menos no un 80%, por decir un porcentaje, el que no tenga en un 80% la capacidad de crear y un 80% la capacidad de adaptarse, va a morir. Porque es que antes no tenías que tener la creatividad porque la cosa estaba hecha. Y tampoco tenías que tener la adaptación porque el mercado era estable. Pero entonces ahora el mercado se movió, los clientes se movieron, el sistema se movió y entonces ahora es inestable, de manera que la capacidad... Ahora, ¿cuál es la actitud frente a los cambios? ¿Y cuál es la actitud que tú tienes? Entonces, frente a los cambios vienen ahora las casadas, las creencias. Las actitudes es la postura que tú asumes frente a una determinada situación. Las creencias están alimentadas por un conjunto de pensamientos, lo que tú decías, esos mandatos que tuvimos, esas experiencias, entonces tienen las creencias. Ahora, la creencia frente al sistema nuevo puede ser negativa. Por ejemplo, oye, yo no me voy a adaptar a esto de telemarketing, yo no me adapto a vender por Zoom, yo no me adapto a hacer live, yo no me voy a adaptar a eso, yo estoy acostumbrado a levantarme en la mañana y tengo mi agenda de trabajo, salgo, prendo el carro, visito un cliente, visito lo otro, y de repente te dice, no, es que tú no vas a visitar a nadie, tú te vas a quedar en la casa, y tú tienes que inventarte una, y tienes que crear, pero ahí es donde está el reto de ahora, que el reto de ahora es que las personas tienen que ponerse en modo creativo y tienen que ponerse en modo adaptativo. Y la creencia va a ser la energía, la fuerza que le va a bloquear o le va a facilitar. El que crea que no va a poder en el nuevo escenario, pues esa creencia tiene un costo importante. Fíjense que creer no cuesta nada, pero no creer que puedes cuesta mucho en términos del resultado. O sea, tú llegas y dices, bueno, yo creo que puedo. Eso te lo puedes, el que está escuchándome puede decirlo en este momento. Yo creo que puedo. Pero se trata de creer verdaderamente. Porque creer de mentira no sirve. O sea, tienes que creerlo. Porque la creencia va a alimentar la actitud y la actitud va a hacer la diferencia de ahora en adelante. Ahora fíjate, me hiciste recordar esos momentos de ventas y me trasladaste a esas ocasiones en donde uno iba, tú sabes, con el CRM, ¿no? Porque en mi época ya no se utilizaba tanto la hoja de visita o la hoja de ruta, sino era un CRM. Después que uno hacía una visita, tenía que meter en el sistema, hablé con el cliente, le dije, el sistema para hacer, sí. Ajá, para darle seguimiento, entonces cumpleaños no sé cuándo y tal. Listo. Eso obviamente hoy cambió, fue distinto, pero yo lo que veo es que o sea, los mejores resultados en el mundo de ventas yo los tuve cuando entendí hablando de ventas propiamente, no se trata de cuánto ganaba o cuánto vendía yo, cuál era mi comisión, sino de qué manera yo podía hacer que mi cliente vendiera más o de qué manera yo podía hacer que él obtuviera un beneficio. Entonces, claro, en esta circunstancia, en este momento donde se replantearon muchas cosas y comenzó un escenario nuevo para todos, yo decía, bueno, pero ya va, espérate, no le puedo dar continuidad a lo que vengo, tengo que entender primero lo que está ocurriendo, tengo que buscar la manera de replantear eso, pero lo más importante, Carlos, es que yo me acordaba de unas palabras tuyas que decías, relájate y vende, ¿no? Relájate y vende, porque
al principio uno está muy tenso, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Y venía con Claro, una claro. planificación, venía, y yo de verdad, te lo digo, o sea, volví a ese momento en donde sencillamente dejé fluir y la cosa comenzó a andar. Ahora, eso tiene que ver con un estado emocional, eso tiene que ver con todo esto lo que hemos venido hablando, la creencia para generar la creatividad y al final también entender que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Ujú. Sí, mira que tú estás diciendo cosas que yo las voy a decir de una manera en este momento que no hay censura por esta vía, bueno, hasta un cierto punto, pero decir, mira, un vendedor que esté necesitado difícilmente pueda vender, porque deja de ser lo que en esencia él es y se convierte él en un estado de necesidad y de angustia. O sea, ya no es Luis, ya no es Carlos Saúl, sino, coño, ya no es otra persona. Es la persona que sale a vender porque necesita pagar el colegio y lo tiene atrasado. Y necesita pagarle a un compadre que le garantizó que esta semana iba a cerrar bien y le iban a pagar las comisiones y está necesitado. Entonces empieza a relacionarse desde la necesidad, desde la angustia. Entonces casi como que quisiera decirle al cliente, mira, pana, lo que pasa es que le debo a mi compadre, le debo coño al colegio, yo ando mamando, pana, yo de verdad, coño, ayúdame, chamo, cómprame, o sea, pídeme algo para que yo termine. Entonces ya no es una venta, sino que ya llega y es, yo quiero que tú seas mi cómplice, yo quiero que yo voy al ruego. Y la persona lo que te hace un favor, no te compró, no es que lo convenciste, sino lo sensibilizaste. Y una persona en un acto de compasión o quizás de lástima, vamos a poner de compasión, vamos a ver de empatía, entendió que tú estabas en una situación difícil y él se conectó que en algún momento también él estaba en una situación así y te da una oportunidad y te compran. Bueno, el vendedor que va a vender porque está en estado de necesidad y angustia está fracasado. Uno Yo tiene que digo, vender. yo digo, el que muestra el hambre no vende, y es exactamente lo que tú El que estás muestra el planteando. hambre lo vende, exactamente. O sea, el arte consiste en vender como si uno no tuviera necesidad, sino como tú decías, como que la nota es convencer, la nota es cerrar, la nota es construir una relación, la nota es acercarme al cliente, la nota es conocer más al cliente. Y probablemente vas a pasarte, si te dan una ruta, si te dan inicias en un nuevo negocio, probablemente te va a pasar 3 meses conociendo a los clientes, construyendo relaciones, pero en el cuarto mes vas a facturar lo del cuarto más los otros 3 que no facturaste. Pero si tú el primer mes dices no facturé y el segundo mes está más angustiado que el primer mes y el tercer mes está más angustiado que el primero y el segundo porque tienes angustia acumulada, la del primero, la del segundo, y le dice al jefe, coño, que llevo 3 meses aquí y ahora, antes cuando comencé debía un mes de colegio, pero ahora llevo 3. O sea, yo tengo ahora el estrés multiplicado por 3. Entonces, y entonces le dice, no, pero es que la política aquí es que tú tienes que vender y ganarte la comisión. Y esa persona sale al cuarto mes destruido, quizás casi mira, pana, ¿sabe qué? No me compre un coño, no me compre, hermano, no me compre, yo estoy mamado, la situación del mundo, el país, el COVID-19, o sea, esa persona tiene que manejar antes, porque antes era el conocimiento, mira, conocimiento de características del producto y qué características se convertían en beneficios y ventajas frente a la Al cliente. competencia. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué es lo que el cliente exactamente quería? Y las ventajas, ¿en qué te diferenciaba? Entonces habían ventajas competitivas, ventajas comparativas. Él se le explicaba y tal. Este es el protocolo de venta, este es el sistema de visitas y todas estas cosas. Bueno, eso hoy en día, con todos los avances que hay, la gente ni siquiera tiene que ir al curso, lo ve por internet, baja un tutorial, se lo aprende. Pero el tema de la actitud y el tema del feeling con el cliente y el tema de entrarle al cliente y el tema de construir confianza, eso no se baja en un tutorial. Claro. Eso se Qué hace bolas. en la vida,
De manera que el que no lo hace en la vida, no lo hace en un tutorial. En un tutorial tú aprendes el procedimiento, los tips, 10 pasos para la venta exitosa. Pero, ojo, hay un elemento que no está en el método que tiene que ver con el ser humano, con lo que lo que tú descubres dentro de ti mismo. Y si ese gran descubrimiento, que es en realidad, se traduce verdaderamente en la ventaja competitiva en la vida. Tú dices, yo soy competitivo porque creo en lo que hago. Yo soy competitivo porque soy apasionado. Yo soy competitivo, entonces tú vas. Yo soy competitivo porque me gusta lo que hago. Yo soy competitivo porque quiero mis clientes, porque genero un vínculo. Esa persona vende carros, vende medicamentos, vende aviones, vende lo que le dé la gana, un viaje para la luna, porque tiene en el ser, o sea, y se da cuenta que una persona, hay gente, y tú que vienes de ventas y te has formado y yo te conozco, y tú llegas y hay gente que dice, mira, vale, ¿tú crees que tú puedes vender botellas? Bueno, si he vendido carros, puedo vender botellas, yo vendo botellas, te vendo las tapas por separado, te vendo las botellas, te vendo la De parte de la plástico, de botella, vidrio. te la vendo de chiquitas, grandes, de plástico, te las vendo por cuota. ¿Cómo quieres que te las venda? Porque el que tiene vocación de vendedor y que se siente capaz de vender, vende. Punto. Sí, O sí, sea, ese es un talento, pana, es una vocación. Eso es un don, la venta es un don, es un talento. sí. Y fíjate, Entonces, Carlos, oh, ahí hay algo importante porque, o sea, como tú bien lo dices, no se trata solamente de aprender a vender una botella, porque es un método y va más allá, o sea, tiene que ver con la venta de ideas, con la venta de valores, cuando se trata de familia. Bueno, para nosotros la venta es un estilo de vida, porque la única manera de que yo encontré de poder ser exitoso en la venta era siendo un mejor vendedor en mi casa, ¿no? Y entonces pudiendo negociar con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, situaciones aparentemente muy triviales, pero bastante profundas. Y el segundo elemento fue comenzando a tratar a la gente como trato a mis clientes, porque yo veía que yo era muy agradable con mis clientes y tú sabes, y creaba una atmósfera especial. Buenos días, señor Carlos, pase por aquí, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué tal su hijo? Pero al final llegaba a lo mejor a relacionarme con mis seres más queridos y era menos protocolar, o sea, me saltaba una cantidad de pasos, ¿no? Entonces, claro, en esa medida yo puedo entender que haciendo la venta mi estilo de vida y pudiendo generar situaciones de venta en mi casa, con mis amigos, se me daba más fácil la venta. Pero tú hablaste de un segundo punto, porque aquí el tiempo apremia y cuando son conversaciones tan buenas se va el tiempo volando, ¿no? Que era el tema de la adaptación. Y la adaptación, yo tengo una experiencia particular que cuando yo decidí emprender, ¿no? Y lanzarme al mundo de que, porque también está el tienes que, ¿no? Después que te dicen que tienes que formarte y tal, hubo un nuevo tienes que emprender, tienes que ahora tener tu propio negocio, tienes que desarrollar ingresos independientemente de una compañía, ¿no? Eso también fue un tener que. Y como digamos yo seguí esa ruta del tener que, me encontré con un nuevo escenario que era, pana, cuando tú montas un negocio, en mi caso fue darle continuidad, lo mismito que venía haciendo. Yo vendía equipos médicos, le dije a Siemens, mira, pana, dame una distribución, yo creo que yo le puedo echar bola a eso, yo tengo el conocimiento, tengo los clientes, se te va a hacer más barato y yo puedo administrar mi negocio. Pero el único problema de seguir ese tener que es que ahí me di cuenta que no se trataba solamente de vender. O sea, cuando yo estaba en mi rol de venta, el saber vender obviamente me traía beneficio, pero cuando me tocó emprender, tuve que aprender a gerenciar. Y digo aprender porque a pesar de que yo tenía gente a mi cargo, Ana, nunca había tenido la responsabilidad de tener que pagar un giro al banco, un crédito en dólares, tener que administrar problemas laborales. Y peor, Carlos, entendí que tenía que ser un líder porque ya no era simplemente dar instrucciones o decirle, mira, tú lo que tienes que hacer es, o no era simplemente tratarlo chévere o sea, había un nuevo orden para mí. Y yo me recuerdo de una actividad que yo asistí allá en Caracas, en el Eurobuilding, que tú la llamaste el líder inspirador, más allá de un jefe. Y tú no sabes lo pertinente que fue para mí participar en esa actividad como un participante. Yo estuve sentado allí, recuerdo, hace tiempo, y eso, la verdad, fue muy importante para mí, porque ahí entendí que
o sea, no es solamente vender, es aprender a gerenciar, pero sobre todo ser un líder para inspirar. Y eso lo uno con el punto de la adaptación. Porque aquí en Estados Unidos hay gente que le toca saltar de estructuras de ventas a ser gerente, y entonces creen que es solamente vender y vienen los resultados, viene la frustración, ¿no? Sí, porque son dos roles diferentes, ¿no? Es importante la gente que podamos comprender que en la medida que tú te vas moviendo, pues también se va moviendo el rol. Entonces tú tienes que estar consciente que hay tres cosas bien importantes porque hay gente que le gustan las cosas así estructuraditas. La primera cosa eres tú como persona, que es un poco montándome en el riel que tú mostraste, es que yo pueda vender, que sea capaz de construir una relación de confianza, que sea capaz de forma inteligente de mostrar una bondad de un producto y convencer al otro que lo adquiera y firmar un contrato. Esas son competencias que están en el ser humano y que cuando son verdaderamente talentos, ojo, talentos reales, esos son naturales. Y yo les voy a decir a las personas lo siguiente: los talentos naturales, ese talento particular, ese don que tú tienes, no lo ves tú, lo ven los demás. ¿Saben por qué? Porque los dones y los talentos especiales, el que los tiene, los ve de forma natural, no los ve como extraordinarios. Es el que toca la guitarra de forma extraordinaria para los demás, pero para él es normal tocar. Es el que construye confianza y le entra un cliente y se lo gana así en un segundo y no hace esfuerzo. Y el que está con él dice: pana, ¿cómo haces tú? Y el otro le responde: normal, chamo, llegué, hablé, pues, o sea, normal. Todo aquello que es normal para la persona es extraordinario para el otro. Y ese es el verdadero don. Esa es la primera cosa que nosotros tenemos que hacer. Dos, que cuando damos ese paso a emprender, a tener un negocio, a gerenciar o a asumir un rol de líder, de equipo, de grupo, automáticamente viene el rol. Entonces, ese rol te obliga a ser diferente como eres, o mejor dicho, lo que ya tú tienes te puede servir también para el equipo. Por ejemplo, tu acercamiento, tu capacidad empática, ser buena persona y todo. Pero ahora resulta que tienes que lidiar con gente que está desmotivada, que está contra el piso, que no tiene el talento que tú tienes, que para visitar un cliente los tipos ensayan toda la noche y al otro día están mamados y entonces no les cae bien al cliente. O sea, entonces te conviertes en un apoyador, en un coach, en una ayuda, en un amigo. El rol exige otras cosas, pero a su vez tienes que tener principios administrativos, hacer tu plan de negocios, hacer tu presupuesto, administrar los ingresos, los egresos, y entonces esos son unas técnicas también. Entonces, lo exige el rol. Y luego están los relacionados. Probablemente el tema de relacionar no es lo mismo, creo yo, relacionarse cuando tú tienes un negocio con Siemens como proveedor tuyo, que relacionarse con Siemens como la compañía que tú representas. Sí, claro. El marco de relación cambia y la negociación cambia. Ahora resulta que ellos cuidan su negocio y te van a dar crédito según unas condiciones y tú tienes que convencer a Siemens que te afloje un producto a cambio de que tú les vas a responder. Y entonces a lo mejor tienes un inventario, no sé qué cosa. Claro, entonces es una relación totalmente diferente. Entonces es importante que cuando uno cambia de rol, entendamos que tenemos que incorporar nuevas herramientas, nuevas técnicas, que lo que tenemos a lo mejor no es suficiente y que hay otros elementos que a lo mejor no están en el campo natural de eso que tú sabes hacer y que lo haces de forma natural, que es aquello que no sabes hacer, pero que va a requerir un esfuerzo impresionante para hacerlo. Tú dices: cónchale, yo me pasé toda la noche haciendo un presupuesto, pero a un cliente lo convence en 2 minutos, pero para hacer un presupuesto puedes pasar 3 días porque no lo sabes hacer. Entonces, son cosas diferentes, es entender el rol y tener la capacidad de adaptarse. Ahora,
creo que el acento más importante, y en eso creo que tú me vas a estar de acuerdo conmigo, es que las personas tienen que tener, primero, claro lo que quieren, pero querer lo que quieren. Como decía Nietzsche, el Querer, famoso existencialista, él decía, la gente tiene que saber lo que quiere, pero sobre todo querer lo que quiere, querer lo que se quiere. Porque si lo que quieres es por accidente o lo que quieres por moda, o porque tiene un pana que se metió en la franquicia y tú también la compraste, y entonces luego cuando vas, tomas conciencia de que tú no estás hecho para eso, el negocio se va a pique, pierde los reales, y tú terminas diciendo es que el negocio es malo. No, el negocio es malo no, que tú no tomaste la decisión bajo el concepto de pasión, de querer, de que era lo que tú estudiaste, que pensaba que querías, y te lanzaste creyendo lo que estabas haciendo. Yo creo que la pasión también va a ser un factor importante y va a ser una de las actitudes. Creo que el sentido de propósito, el sentido de oportunidad y la pasión para mí es la trilogía del éxito en las actitudes. Fíjense, sentido de norte, que es el saber para dónde vas, el propósito; 2, de oportunidad, creer que siempre hay una oportunidad; y 3, la pasión, el cariño que tú le pones, el amor que tú le pones. Qué bueno. Carlos, ya estamos terminando y solamente te voy a dar 3 comparativos muy sencillos y quiero escuchar tu opinión porque ha sido el reflejo de aquellos vendedores que yo siento que requieren como esa chispa, que tienen un talento, pero como que la chispa no termina de encender. Entonces, tomamos 3 comparativos de los que generalmente los vendedores y las que están relacionadas con venta tienen. Fíjate, responder brevemente. Para Carlos Saúl, adaptarse es conformarse. No, adaptarse es entender el contexto y dar una respuesta novedosa, no Bien, convencional. muy bien. La segunda, vender siempre es manipular. De alguna manera sí, porque vender significa convencer. Entonces, dependiendo del cliente, en algún caso, lo que pasa es que hay manipulación positiva. O sea, cuando tú haces que un cliente adquiera un producto que tú sabes que es de mejor calidad que otro y él hace una inversión y tú, por ejemplo, le dices, si te sale mal, yo te devuelvo los reales. Tú en realidad sabes que no vas a poder Claro, devolver los reales, pero es esa sensación, porque tú estás seguro que es lo mejor, lo que tú estás vendiendo, que entonces por eso es porque al fin de cuentas el convencimiento tiene un borderline con la manipulación. Pero lo que pasa es que lo que cuenta es la ética. Es decir, que tú me convenzas a mí, porque yo por la ignorancia no me doy cuenta de algo y me convenzas a mí que compre lo mejor, es manipulación. claro, claro. O sea, sí es manipulación. ¿Es mala? No, No, me estás haciendo un favor. claro, me estás ayudando, más bien, y ese es el punto. Me Y estás ayudando, sí. y la tercera, Carlos Saúl, si se tiene actitud, no se requiere aptitud, con P, estar apto para. Yo te voy a contestar eso con una pregunta que me hizo un periodista en Colombia con la Vinotinto. Me dijo, ¿cuánto porcentaje le pones tú a la capacidad técnica de un jugador, a la capacidad física, que es el biotipo, y a la motivación o a la actitud? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje repartido? Yo le dije 100, 100 y 100. Le dije 100, 100 y 100. Me dijo, no, pero ¿cómo que 100? 100, tienes que tener 100% de capacidad física, 100% de capacidad técnica y 100% de actitud, de motivación hacia el juego. Le dije, ¿qué puede ocurrir? Que tengas a alguien con el 100% físico, el 100% técnico y el 50% de actitud. Te va a fallar. Puede ser que tenga una persona con 100% de actitud, pero que no entrena y no come bien y no va al gimnasio. Tienes un biotipo deficiente y un tipo le falta explosión, le falta energía, le falta potencia. Entonces, yo no puedo bajar. Entonces, en un vendedor que no sepa el producto, que no conozca las bondades y las características del producto, que no lo conozca, ese vendedor tiene una carencia. Si conoce el 50 y tiene el 100% de actitud,
va a tener un déficit importante, porque no todos los clientes son iguales, de manera que hay clientes que son muy analíticos, hay clientes que hay que demostrarle con data, hay clientes que no aceptan que uno que titubee en las respuestas, entonces en algunos clientes puede fallar, pero sí, lo que sí es importante es que la actitud va a ocupar un puesto preferente. Yo lo diría de esta manera, es mejor no tener aptitud, es decir, conocimiento, y tener actitud, que con actitud se logra muy rápidamente el conocimiento, pero la falta de actitud no la llena el conocimiento. Eso es igualito que el ser y el tener. El ser llena los vacíos del tener, pero el tener no llena los vacíos del ser. Y es ahí en donde radica la diferencia. Bueno, lo dijo Carlos Es la Saúl Rodríguez. diferencia para que se lo llevemos a la gente. Hay dos palabras que yo estaba en estos días compartiendo con la gente en una conferencia: la felicidad y el bienestar. ¿Qué son? El bienestar satisface los sentidos y la felicidad el corazón. Por eso es que hay gente que anda en un carro con buen confort y aire acondicionado y son infelices. Y va llorando, manejando el carro, va con cara de triste porque no se siente feliz. Entonces, fíjense, el carro no llena el corazón, pero cuando el corazón está lleno, no importa si se tiene carro. Gracias, Carlos Saúl. De verdad que ha sido fantástica esta conversación. Tenemos que hacer otra porque Tenemos sé que hacer que otra cuando tú quieras, hacemos sí, sí, otra. sí, 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 para seguir hablando de estos temas fantásticos.